Listo, muy buenos días, señores. Vamos a iniciar el curso de trigonometría, tema ecuación de la parábola, profesor Melgarejo Padilla Miguel Ángel, miércoles 1 de diciembre del 2021. Bien, vamos a iniciar entonces, jovencitos, este tema que es la ecuación de la parábola, que es parte del estudio de las famosas cónicas, ¿no? Mi objetivo era ver la hipérbola también, pero lamentablemente el tiempo, ¿no? El tiempo no espera por nadie. Y nos llegó el tiempo, ¿no? La parábola. Vamos a ver las cónicas. ¿Qué son las cónicas? Dice que se denominan cónicas a las curvas que se obtienen de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano que no pasa por su vértice. ¿Cómo es esto? Vean. Trazo un plano horizontal a este cono y se forma una circunferencia. Trazo un plano oblicuo a este cono y se forma una elipse. ¿Sí? En esta parte superior trazo un plano y la figura que se forma en la intersección es lo que conocemos como parábola. Y aquí, si trazo un plano que corta en este borde, se forman estas curvas. Se llama hipérbola. ¿Bien? Por eso reciben el nombre de cónicas. Nosotros vamos a estar aquí el día de hoy. ¿Sí? Lamentablemente, al menos circunferencia y parábola, que es lo más básico, van a poder ver. El resto seguramente lo verán en sus clases de Matemática Básicas 1 cuando ingresen a la universidad. Las cónicas se clasifican en 4 tipos: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Bien? La parábola, vamos a ver. Dice, una parábola es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo F llamado foco y de una recta fija L llamada directriz. Vean, esto es una parábola, ¿sí? Y cada punto de esta parábola es un punto equidistante de un punto llamado foco, y una recta fija L llamada directriz. ¿Bien? La distancia que hay de F a Q y de Q a la recta L son iguales. Esa es la definición de parábola. ¿Cómo se define esta parábola? Bien, esto que está viendo es una línea recta que pasa por el foco perpendicular a la directriz. A esto se le conoce como eje focal. Bien, este punto de intersección entre este eje focal y la parábola se le va a conocer como vértice de la parábola. La recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco se denomina eje de la parábola o eje focal. El punto de intersección entre la parábola y su eje es el punto B, denominado vértice. ¿Bien? En otras palabras, si F es el foco y L la recta directriz, entonces esta parábola es el conjunto de puntos, ¿sí? Es un conjunto de puntos Q que pertenecen al plano cartesiano, ¿sí? De tal manera que la distancia de Q a F sea igual que la distancia de Q a la recta L. Ahí tenemos eso. Ah, perdón. Disculpen. ¿Preguntas, jovencitos? ¿Preguntas? ¿Está claro? Listo. Miren, elementos de una parábola. Esto es una parábola, ¿sí? Una curva. Foco. El foco es el punto fijo, es un punto fijo, ¿no? Es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y de la línea directriz. Él es el foco. Directriz es la recta fija, L. Los puntos de la parábola equidistan de la directriz y del foco. Ahí está. ¿Sí? Cualquier punto perteneciente a esta parábola está a la misma distancia tanto del foco como de la directriz. ¿Sí? Yo me ubico acá, acá, acá. Cualquier punto. ¿Sí? Radio vector.
es el segmento R que une el foco con cada punto perteneciente a la parábola. ¿Sí? Nace en el foco y une cualquier punto de la parábola. Eje de simetría es la recta perpendicular a la directriz, a esta recta, que pasa por el foco y el vértice de la parábola. Vértice es el punto B de intersección entre el eje de simetría, ¿sí?, y la parábola, es decir, este punto. Vértice. Distancia focal. La distancia entre el foco y el vértice, y es igual a un valor P medios. No pi, sino P. Un valor constante. O sea, del foco al vértice, la distancia es la distancia focal. Y del vértice a la recta L también es la misma distancia. ¿Sí? Porque cualquier punto equidista del foco y de la línea directriz. B es punto medio entre el foco y la recta directriz. Y esas distancias valen P medios. Ojo, P medios. Ahora vamos a ver en dónde está P. Cuerda, dice, segmento que une dos puntos cualesquiera de la parábola. Dos puntos cualquiera. Punto A, punto B, esto es una cuerda en la parábola. Sí, el segmento AB. Cuerda focal, una cuerda que pasa por el foco. O sea, una línea que une dos puntos cualesquiera de la parábola, pero necesariamente tiene que pasar por el foco. ¿Ven? El segmento CD es una cuerda focal. Pasa por el foco. Lado recto es una cuerda focal paralela a la directriz. ¿Sí? Y perpendicular al eje de simetría. El segmento TS. Este es un lado recto. ¿Cuántos lados rectos tiene una parábola? Solo uno. Un lado recto. ¿Sí? Solo un segmento que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. El segmento TS es el lado recto de la parábola. Ahora, ¿cuánto mide? Valor absoluto de 4 veces P. P es un parámetro, ¿no? Un valor constante. ¿Sí? Esa es la longitud del lado recto. Este concepto es muy importante. ¿Sí? ¿Qué es el lado recto? Una cuerda focal que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría de la parábola. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Listo. Seguimos. Forma canónica de la ecuación de una parábola. Ahí está. Canónica, cuando el vértice de la parábola coincide con el eje de coordenadas del plano cartesiano. ¿Sí? Él es el vértice de la parábola cuyas coordenadas son 0,0. ¿Qué más, profesor? Esto es la recta directriz. Pasa por el punto menos P. Del origen hacia acá es menos P. Por lo tanto, la ecuación de la recta directriz es Y igual a menos P. ¿Bien? Este es un punto Q perteneciente a la parábola, equidistante del foco y de la recta directriz. El foco, ¿sí? De aquí a aquí hay P. Está sobre el eje Y. ¿Sí? O sea que en este caso, cuando la parábola tiene una forma canónica, el eje Y es su eje de simetría. ¿Sí? Y las coordenadas del foco es 0,P. Ahí está. Miren, de este gráfico, según la definición de parábola, esta distancia y esta distancia son iguales. ¿Ven? La distancia de F a Q es igual a la distancia de Q a L. Esta distancia la puedo calcular. Geometría analítica.
¿sí? La raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas. ¿Bien? Calculamos esa distancia, ahí está. ¿Sí? Expresión I. Ahora, esta distancia, ¿sí? Mire, desde este punto a este punto, como distancia, si él es 0 y él es menos P, la distancia que hay aquí es P. ¿Sí? Es el valor de P, de esta ordenada. Desde este punto hasta aquí, la distancia que hay es el valor de Y. O sea que toda esta distancia será Y más P en valor absoluto. ¿Sí? 2. Como estas distancias son iguales, reemplazamos en 1. Ahí están. ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Ahí está. El cuadrado con el radical se cancelan, él sería x cuadrado más y menos p al cuadrado. Aquí sería esto, ¿no? Al cuadrado, esa cantidad. Profesor, y aquí desarrollo este binomio al cuadrado. Y aquí también, sí, lo desarrollamos. Ahí están, ¿no? El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí también, ¿no? El primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo al cuadrado. ¿Bien? Eliminamos y cuadrado con y cuadrado. Menos 2yp, no, p cuadrado con p cuadrado. Él pasa al otro miembro y tenemos la famosa forma canónica de la ecuación de la parábola. P es igual a x al cuadrado, perdón, la ecuación de la parábola en su forma canónica es x al cuadrado igual a 4p más y. ¿Bien? P es la distancia que hay entre el vértice y el foco de la parábola. ¿Sí? Esto. O la distancia que hay del vértice a la recta directriz. Eso es P. ¿Ya? Acuérdense de ello. Forma canónica de la ecuación de la parábola. Bien. Cuando el vértice coincide con el eje, con el origen del plano cartesiano. Se dice canónica, ¿ya? Vamos a ver más. Forma ordinaria de la ecuación de la parábola. Ahora el vértice ya no está en el origen de coordenadas. Lo he desplazado en un punto donde las coordenadas son h, k. Voy a considerar que la recta directriz de la parábola pasa por el punto k menos p. Sí, mira, si aquí la ordenada es k del origen hasta este punto, ¿no? Es k, y de aquí a aquí es p, la recta directriz tiene por regla de correspondencia y igual k menos p. ¿Sí? Y el eje focal, que es la recta que pasa por el vértice y el foco y es perpendicular a la recta directriz de la parábola, tiene por regla de correspondencia x igual a h. Ahora, el vértice tiene como coordenadas h, k y el foco de la parábola tiene como coordenadas h, k más p. Claro, desde aquí hasta aquí es k. Y si la distancia de aquí a aquí es p, la ordenada para el foco es k más p. ¿Ven? Esto y esto en este tipo de parábolas hay que tenerlo en mucha consideración. ¿Sí? Donde las coordenadas del foco son h, k más p. La coordenada del vértice es h, k. La ecuación de la directriz, recta directriz, L, y igual a k menos p. La ecuación del eje focal es la recta x igual a h. ¿Sí? La longitud del lado recto. ¿Quién es el lado recto? Es aquella cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Es valor absoluto de 4p.
Si yo conozco esta distancia, puedo conocer la medida del lado recto. L es P, todo es 4P, o sea, 2P por aquí y 2P por acá. La parábola, la fórmula, no la demuestro por cuestiones de tiempo, ¿sí? Sería x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, donde h y k son las coordenadas del vértice. P es la distancia del foco al vértice. Y tengo estos elementos. La ecuación ordinaria de la parábola, ¿sí? Ahora, la forma general de la ecuación de la parábola. ¿Cómo sería esto? Vamos a partir de aquí. ¿Sí? Voy a desarrollar este binomio. El primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado y propiedad distributiva, ¿no? 4p por y, 4p por k negativo. Desarrollando. Bien. Voy a mandar estos dos términos al primer miembro. Y lo voy a agrupar convenientemente. ¿Vio? X cuadrado menos 2hx pasa a restar menos 4py más h cuadrado más 4pk igual a 0. Voy a decir algo, expresión y, sea d igual a menos 2h, e igual a menos 4p, y f, h cuadrado, perdón, aquí es más, lapsus, aquí es más, ¿ya? A ver, sí, aquí debe ser más, ¿ya? Es f. Reemplazando en y, tendríamos la forma general de la ecuación de una parábola. X cuadrado más dx más y más f igual a 0. ¿Cómo puedo llegar de aquí a aquí? Convenientemente se puede completar cuadrados y regresar a esta forma, ¿no? Porque en esta forma se reconoce las coordenadas del vértice y la longitud del foco al vértice, ¿no? Que son datos muy importantes. Una observación. Este valor de P, ¿sí? Si P es positivo, la parábola se abre hacia arriba, es decir, de esta manera, ¿sí? Así como está. Pero si P es negativo, o sea, que precede un signo negativo, esta parábola se va a abrir ahora hacia abajo. Tener eso en consideración. Bien, ¿preguntas hasta aquí, jovencitos? Conceptos que debe manejar: lado recto, vértice, coordenadas del vértice, coordenadas del foco, ecuación de la directriz, ecuación del lado recto, ¿no? Son conceptos con los que en las situaciones problemáticas se juega mucho. A ver, dígame, ¿quién levantó la ¿Y hay mano? algún caso especial para cuando la directriz coincida con el eje de las abscisas? La directriz, claro, también, sí, por eso les doy este caso general. Inclusive, no solamente hay el caso cuando la parábola se abre hacia arriba y hacia abajo, sino cuando se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda, que era el tema de estudio de la próxima clase. Pero no hay próxima clase, es feriado, ¿no? Voy a ver si les comparto un libro, pero ahí los libros son muy complicados para estos temas, porque yo he hecho un estrato básicamente de ello, ¿no? Pero sí, estos temas vienen en el examen de San Marcos y en el de la UNI también. En la del Callao también viene, ¿sí? Por lo general no lo enseñan en el colegio, lo ven en la academia. Pero bueno, hemos llegado a este punto gracias a su esfuerzo, perseverancia, dedicación, tolerancia, y estamos aquí, ¿no? Listo. Vamos a dejar de compartir y el próximo bloque, para verlo con más detenimiento, ¿sí?
vamos a continuar con la parte aplicativa.